Aviso, el siguiente review es sobre un juego mobile. Todas las capturas fueron hechas en formato 9:16, así que para disfrutar de una mejor experiencia te recomiendo verlos desde el celu en vertical a pantalla completa y con auris. Nadie se salva del caparazón azul, ni siquiera el propio Mario Kart Tour, que tiene los días contados. La gran N confirmó que el 30 de septiembre el juego se retira de la Store y se cancela definitivamente. Antes de que se apaguen los motores de bolsillo, vamos a darle la despedida que se merece. Yo soy Thunder y bienvenidos a un nuevo video. ¡Vamos! Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, a ver, seré sincero. Por mucho que Mario Kart Tour hubiera sido la excepción a la regla mobile, como lo llamé en aquel video hace casi un año, que si no lo viste, ahí arriba te lo dejo, yo ya venía con la idea de retirarme del juego. Sentía que había cumplido un ciclo. El juego me dio momentos geniales, pero ya estaba ganando el cansancio. Iba a armar un video de despedida al respecto, pero con esta noticia cayendo sobre nuestras cabezas, decidí hacer un cambio y hacer de este video un repaso a título personal. Un viaje por lo que fue mi experiencia y de paso dejarles un par de, digámosle, datos de aprendiz o mañas que me hicieron ganar bastantes copas rankeadas y que les podrían servir para quemar esos últimos cartuchos antes de que apaguen los servidores. Ya hacía casi 3 años que el juego no recibía contenido nuevo, de hecho justamente los 3 años se cumplen en la fecha de cierre, así que tal y como nos avisaron en la sección de noticias, junto a un muy sentido agradecimiento por parte del equipo de desarrollo por nuestro apoyo desde su fecha de salida, era de esperar que eventualmente llegara el último día de funcionamiento y disponibilidad de Mario Kart Tour. En dicha noticia nos avisan lo siguiente. 1. Ya no se pueden comprar rubíes, la divisa interna del juego, y nos recuerdan dónde se pueden usar, tal vez para llamarnos a la acción y usemos los que aún tengamos mientras todavía podamos. 2. Ya no se puede acceder al pase dorado y quienes aún cuenten con una suscripción activa no podrán disfrutar de los beneficios de la suscripción continua. 3. Desde el miércoles 5 de agosto se desbloquean los beneficios del pase dorado sin costo a todos los jugadores, nuevamente exceptuando los beneficios de la suscripción continua. 4. Los eventos especiales seguirán activos y a su funcionamiento de siempre se añade una bonificación especial por logueo de la que pueden salir recursos como tickets y rubíes y se modifica el costo de algunos artículos destacados de la tienda que pasarán a ese precio de oferta, digamos, que solíamos ver de vez en cuando durante el funcionamiento usual del servicio. 5. Se mantiene el acceso a las estadísticas hasta el 13 de enero de 2027 y a las clasificaciones globales hasta el final de septiembre del mismo año. La noticia termina con una repetición de lo agradecidos que están con todos nosotros y que esperan que sigamos jugando Mario Kart Tour hasta el final de su funcionamiento. Admito que al leer estas líneas me emocioné un poco al recordar el mensaje de los desarrolladores entregado por Yoshi al reunir las 120 estrellas de Super Mario 64. En mi opinión, la clave del juego todo este tiempo no fue otra que desbloquear la mayor cantidad de contenido posible, tanto en insignias y skins para los globos de las batallas, como principalmente artículos, o sea pilotos, vehículos y alas. Si bien podíamos depender de la suerte y atenernos a lo que nos salga en las tuberías, y sí, hablaré en pasado para que este video envejezca lo mejor posible, también podíamos comprarlos o incluso competir por ellos. Así que durante todo este año he diseñado una suerte de estrategias que quiero compartir con ustedes, tanto como herramientas que puedan usar mientras aún esté disponible el juego, como recuerdos, digamos, ahora que el título está pronto a dejar de existir. Como ya saben, los rubíes eran el recurso más escaso y valioso, así que había que gastarlos sabiamente. Y creo que no había más sabiduría que priorizar siempre el ranking en cada cosa que fuéramos a gastar, incluidas las monedas. Como primera medida, lo más importante era completar todas las copas y obtener sus estrellas para abrir los premios de la temporada. Premios que podías ver multiplicados por 2 o 3 si tenías el pase dorado. Hostia, sí que se siente raro hablar en pasado. Sin embargo, siempre tuve cuidado al completar las copas 1, 3 y 5. Si bien jugaba lo suficientemente bien como para conseguir todas sus estrellas, no lo daba todo al correr en ellas. Y es que era posible entrar en cada uno de los resultados para ver con qué equipo tus adversarios lograron ese puntaje. Herramienta estratégica que obviamente también podían usar en tu contra. Pues si alguien puede lograr un primer puesto con un equipo, digamos 3-3-3, otra persona podía superarlo con un equipo 4-4-4 o 4-5-4. Incluso con un mismo equipo 3-3-3 si tenía suerte y obtenía 1 o 2 furores por carrera y uno de ellos era de hongos o monedas. Estos valían poco más del doble que los otros porque al puntaje de furor se le agrega el de consumir dichos ítems. Por lo tanto, mi estrategia siempre fue jugar en serio un día antes, para no revelar al resto del grupo mis mejores cartas, sino hasta el final. Y de paso no perder el tiempo si de pronto veía un loco que usó equipo 787, todo sea dicho. Lo que nos lleva al poder de los artículos. Primero reunía todos los premios de la quincena, cada temporada duraba 2 semanas.
Premios por fichas, premios de la temporada, compras baratas de la tienda como tickets de puntos base, 10 o 20 tuberías del modo online, todo. Luego, llegado el último día de la competencia, entraba a la copa rankeada y me fijaba cuáles eran los artículos más poderosos que yo tenía. Como primera medida debía asegurarme de tener artículos grado 3 en todo el equipo y si acaso me faltaba alguno, esa debía ser mi siguiente compra con los rubíes que tuviera en mi poder. Sea que ya tuviera los artículos necesarios o los acabara de comprar, utilizaba en ellos todos los tickets característica y puntos base que había reunido. Una vez potenciados mis protagonistas del ranking, jugaba hasta lograr un puntaje digno según mi poder actual y así lograba tener muy buenas posibilidades de quedarme con los artículos que formaran el premio de los primeros puestos del ranking. Como dije antes, no solo tenía cuidado al completar la Copa 1, sino también la 3 y la 5. Y esto era así porque me había dado cuenta de que una de estas dos copas, mayormente la 3, sería la siguiente en ser rankeada. Durante la semana 2 de la temporada, simplemente volví a ejecutar la misma estrategia. Cierto, ya estarían quemados todos los cartuchos en lo que respecta a juntar recursos para potenciar mis artículos una segunda semana, pero igualmente aún conservaba oculta a mis adversarios mi mejor mano. Los boletos rápidos también tenían algo que decir en la estrategia, pues contaba la cantidad de copas en construcción, sabiendo que se abría una nueva cada día y solo adelantaba con estos boletos una cantidad de ellas que me permitieran llegar al caño dorado del final antes de que termine la primera semana. El resto podría usarlos libremente en la tienda para tener doble chance de comprar algo que me interese. Un pequeño párrafo aparte merecen los trajes Mi. Aunque admito que nunca fui muy fan de usarlos y creo que los personajes tienen mucha más actitud, estos tenían un poder especial que no tenían los demás. Puntos base con beneficio grupal. Resulta que cada vez que adquirías un traje Mi, todos los demás trajes adquirían un plus de 10 en sus puntos base. No suena a mucho, pero con el tiempo el cúmulo de estos podía darles a todos más de 600 puntos extra que incluso obtendrían por default todos los recién llegados. A la hora de rankear, cada punto contaba, incluidos los base. El modo online también tuvo su estrategia. A la filosofía de darlo todo, pues los artículos en este modo no adquirían experiencia, agregué un elemento que podíamos encontrar en las opciones. Resulta que Mario Kart Tour nos daba la oportunidad de usar automáticamente cualquier ítem que tuviéramos en nuestro poder al tocar una caja y recibir nuevos. El problema con esto era que mientras se efectuaba el recambio, quedábamos vulnerables en la retaguardia. A diferencia de jugar local con bots automáticos y de inteligencia limitada, ahora las carreras funcionaban en tiempo real y con humanos reales que tenían voz y voto en sus decisiones. Así que ese momento de debilidad ahora podía usarlo a mi favor. Cuando jugaba online deshabilitaba esta opción para, a cambio de tal vez perderme algún que otro recambio automático, ganar dos beneficios. Por un lado podía conservar a voluntad mi defensa trasera y, por otro lado, podía esperar a que quienes estuvieran adelante mío, si acaso tenían la opción activada, tocaran una caja y aprovechar su vulnerabilidad temporal para lanzarles un caparazón rojo y adelantarlos. Como dicen por ahí, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y así en este sencillo acto nos vamos despidiendo de Mario Kart Tour. Como recorriendo las habitaciones de una casa de la que nos estamos mudando y en un intento por gatillar los recuerdos de lo vivido en ella, y siendo consciente de que las casas de quienes estén mirando bien podrían estar diferentemente amobladas, digamos, les muestro mis insignias, mis skins de globos en batalla. Sí, al menos logré completar esta sección. Mis pilotos, recuerden que están encendidos los conseguidos. Mis vehículos,
Mis alas, único tipo de artículo del que pude completar normales y singulares, it's something. Y mi Dream Team. Mario Kart Tour fue un digno compañero tanto de viaje como de recepción, como lo llamé en la review, y es hora de dejarlo ir. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncenlo. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!